Estamos en esta segunda entrevista del ciclo de la izquierda ante la crisis del coronavirus y hoy charlamos con Vidal Aragonés, diputado de la CUP, Crida Constituent en el Parlamento de Cataluña y abogado laboralista. Buenos días, Vidal, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero de todo, agradecerte que estés hoy aquí con nosotros participando de este ciclo de entrevistas. Y bueno, te quería preguntar primero de todo si nos podrías contar qué lectura hacéis desde la CUP de la actual crisis sanitaria y de la nueva crisis económica y social que ya está abierta, ¿no? ¿Qué escenario, desde vuestro punto de vista, tenemos por delante? También agradeceros a vosotros, a vosotras, la invitación para esta entrevista, sobre todo porque con la primera pregunta que estáis trasladando ya se pone de manifiesto lo que es alguna de las necesidades de la izquierda revolucionaria, que es sobre todo también partir de una base analítica sobre lo material, aunque sea con una perspectiva revolucionaria, pero siempre partiendo de lo material como un elemento fundamental para después poder desarrollar práctica política. Os tenemos que contestar que por las dinámicas de funcionamiento de la CUP estamos en pleno debate de caracterización de la crisis. Hemos hecho toda una serie de trabajos que se denominan a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, y lo que es la caracterización de la crisis o de los efectos de la crisis derivadas de la COVID-19 está en pleno debate. Tenemos unos cuantos, por no decir decenas, de documentos donde hemos emplazado a algunos compañeros y compañeras para que con total libertad escriban, y de eso se va a derivar las próximas semanas un documento más amplio, también para abrir el debate sobre la significación de esta crisis. Eso sí, yo ya os puedo avanzar el análisis que estoy compartiendo con algunos compañeros y compañeras. Lo primero, deberíamos diferenciar lo que es la crisis orgánica, sistémica del capitalismo, en términos clásicos, marxistas, que ya empezaba a apuntar elementos antes de marzo del 2020. Por ejemplo, en el supuesto de nuestro espacio económico más próximo, la Unión Europea. No estamos hablando de Europa, por cierto, sino de la Unión Europea, que es una cosa distinta. El motor era Alemania, y a diciembre de 2019 la caída de la producción de la industria en Alemania era sin precedentes en la última década. Por lo tanto, que tengamos una visión de que los elementos clásicos de crisis sistémica del capitalismo ya los teníamos. Y los teníamos de una manera muy acentuada, más allá de que no se estuviese hablando. Únicamente con el dato que he dado, lo que apuntaba ya era una crisis importante, profunda. Segunda cuestión, lo que se abre a partir de marzo de 2020, lo que estamos denominando la crisis de la COVID-19, tiene elementos casi sin precedentes en la historia más reciente, también lo tenemos que decir. Una caída o parada tan abrupta de la producción, sinceramente yo no la recuerdo. Seguramente se dio post Segunda Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial. Seguramente podríamos hablar que el colapso del bloque del este europeo tuvo alguna dimensión similar, no igual, pero por una historia más reciente, lo que supuso el colapso post-89 en el bloque del este europeo, pero con tal significación que es a nivel mundial y en un mismo momento, creo que no tenemos ningún precedente. Y por lo tanto, los análisis prematuros también incluso los tenemos que poner en cautela. Eso sí, más allá de la significación que seguramente le van a querer dar, también ya podemos apuntar a algunas cuestiones de lo que, cómo se plasma esa crisis, no es solo por el efecto de la COVID-19, sino por la fragilidad que a día de hoy expresa el capitalismo. Es decir, que por una paralización tan ajustada en el tiempo, los efectos sean tan salvajes, lo que demuestran también es lo débil que es el capitalismo. Y luego también lo débil que había dejado aquellas estructuras que para la clase trabajadora son salario diferido o salario indirecto. Es decir, estamos hablando de los servicios públicos. Que haya colapsado, como ha pasado en los países catalanes o en el Estado español, el sistema sanitario, no es fruto de la COVID-19. Es fruto de los recortes que ha habido sobre el sistema público de salud en la última década. Evidentemente que el efecto tan violento
sí que guarda relación con la COVID-19, pero no su colapso. Su colapso guarda relación con los recortes de las últimas décadas. Otra cuestión también que creo que tenemos que ponerla en importancia y no se está hablando mucho es cómo la crisis de la COVID-19 también se ha expresado de una manera más violenta por la forma en la cual el capitalismo está organizado a día de hoy. Es decir, aquello de que tanto hemos hablado en algunos momentos sobre la fragmentación del trabajo y sobre cómo se reparten en diferentes zonas del mundo diferentes actividades productivas, pues provoca, por ejemplo, que en nuestro país, en los países catalanes, haya incapacidad para producir mascarillas durante 6 semanas. Es decir, a nosotros la Unión Europea nos condenó a 4 monocultivos, agroalimentaria, automóvil, turismo y construcción. Luego, si es posible, hablaré lo que significa turismo y construcción en la actual etapa. Y eso lo que significaba era que no había capacidad ni tan siquiera industrial para producir. No lo estoy planteando en términos patrióticos de la industria nacional, pero sí que lo estoy planteando en términos de soberanía popular. Es decir, cada pueblo ha de tener derecho a poder tener una mínima infraestructura productiva que le permita dar respuesta a aquellos elementos que son más esenciales. Y evidentemente que la salud y todo lo que se deriva del sistema sanitario son elementos absolutamente esenciales. Creo que también tendríamos que poner en valor eso, es decir, la debilidad del capitalismo, pero también lo que ha significado la fragmentación del trabajo en el capitalismo y cómo eso se expresa en crisis. Superadas esas dos cuestiones, que ya veníamos de una crisis, cómo se expresa ahora también la crisis por la propia naturaleza del capitalismo, creo que hay otra centralidad que es la discusión que tenemos siempre, que es que las fuerzas políticas que nos están gobernando ante el capital o la vida digna, ante la clase trabajadora o la burguesía, pues han apostado evidentemente por la burguesía, por mantener sus beneficios y que las empresas no viesen alterados prácticamente la realidad desde un punto de vista económico. Estoy hablando evidentemente de las grandes empresas, no estoy hablando de las pequeñas cooperativas ni del autónomo que sufren al lado de los trabajadores y las trabajadoras y que no guardan relación desde un punto de vista macroeconómico con las grandes empresas. En el Estado español se ha producido una cuestión muy curiosa, que en vez de ir a prohibir los despidos, que por cierto nos lo anunciaron, y con las cifras de hoy de desempleo se demuestra que es una broma macabra, una falsedad que insulta a la clase trabajadora, sino que se optó porque cualquier empresa, en la situación que tuviese, incluso con beneficios multimillonarios, pudiese situar a los trabajadores y las trabajadoras en aquello que dominamos un ERTO, un expediente de regulación temporal de empleo, que significa que la empresa no paga, de hecho incluso se reduce a 0 o a un 25% solo la cotización empresarial, que no el salario, y es la prestación de desempleo que se dota con el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras mensualmente, quien cubra el trabajo a la trabajadora, no por su total salario, sino por una prestación máxima de 1.100, 1.200 o 1.400 euros, dependiendo si se tiene ningún hijo a cargo, más de un hijo a cargo o hasta 4 hijos o hijas a cargo, pero que no pasa tampoco nunca del 70% del salario, de la base de cotización salarial, que es una cosa que en el Estado español no es siempre coincidente. Vista esa situación, pues también ya vemos cómo hasta ahora se está resolviendo en términos clásicos de hacerle pagar la crisis a la clase trabajadora, y luego lo que tenemos que empezar a apuntar es en esa línea qué va a ser el futuro que se nos presenta. Futuro más inmediato, ¿eh? Claro, ahí te quería plantear que sois los únicos, sobre todo en el Parlamento español, ¿no? Que os habéis opuesto de una manera más beligerante a todo esto que estás diciendo, ¿no? Al plan del gobierno progresista. A esto que decías de los ERTOs, las ayudas al alquiler, que se convierten en créditos que recaerán sobre las familias. Me gustaría también un poco, si pudieras eso, explicar o apuntar a cuál es el plan, ¿no? de medidas que está planteando la CUP Crida Constituent aquí en Cataluña o la CUP en las Cortes, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las medidas justamente para evitar esto que estás contando, ¿no? Que esta crisis se vuelva a cargar de nuevo sobre la clase Pues trabajadora? nosotros la semana del 24 o 25 de abril, que coincidía también con el primer pleno presencial en 2 meses en el Parlamento de Cataluña, hemos tenido suspendida la actividad física, se ha mantenido actividad telemática en la representación en el Parlamento de Cataluña. Lanzamos un emplazamiento no únicamente a las fuerzas políticas, sino al conjunto de nuestro pueblo,
de lo que hemos denominado 12 propuestas. Y entre las 12 propuestas queríamos destacar algunas. La primera y necesaria para ya en el actual momento, que haya una gestión 100% pública del sistema sociosanitario. En el caso de Cataluña tenemos de lo que son buena parte de los servicios públicos sociosanitarios, desde la sanidad a las residencias de la gente mayor, gestionados mayoritariamente o en un porcentaje muy alto por empresas privadas. Y nosotros lo que planteábamos es, en términos de nacionalización o gestión pública de los servicios sociosanitarios y recursos materiales ya. Cuando decimos recursos materiales ya es que las pruebas PCR se tienen que estar haciendo en masa ya para poder además controlar efectivamente la pandemia. Y por otro lado también que no puede ser que los compañeros y compañeras que trabajan en el sistema sociosanitario no tengan equipos de protección individual. Es decir, las mínimas garantías de seguridad y higiene tienen que estar desde ya. Y para eso nosotros decíamos, no hay alternativa si no pasa por la gestión 100% pública. Segundo elemento, prohibir los despidos y a la vez también, que eso que denominamos antes los ERTOs, vayan acompañados para el supuesto que se aprobasen, que nosotros pensamos que la normativa que se ha modificado ahora tendría que derogarse, pero para el supuesto que se aprueben, tienen que ir acompañados del 100% del salario para los trabajadores y las trabajadoras. Que no pague el Estado, sino que paguen las empresas. Si no, evidentemente se está haciendo absolutamente trampa y se está trasladando a la clase trabajadora a través del Estado o a través de su situación de rebaja de ingresos la crisis. Tercer elemento también, nacionalización de los sectores estratégicos y de las grandes empresas de servicios básicos. Es decir, la electricidad, el agua, el gas, eso tiene que ser nacionalizado ya. Empresas públicas que gestionen esos servicios. Y cuarto elemento, lo que se viene denominando la renta universal básica incondicional. Hacemos ese planteamiento cuarto para todas aquellas situaciones que no se resuelvan con las otras medidas. Es decir, si no se prohíben los despidos o prohibiéndose, aún y así tenemos a compañeros o compañeras que están sin ingresos, eso se tiene que cubrir con una renta básica universal y además incondicional. Y luego además lo unimos a otras medidas como la suspensión del pago de hipotecas, alquileres o de suministros, lo que antes también referíamos de las empresas de luz o de electricidad, agua y gas. Y por otro lado también sumado a la garantía de derechos iguales a todos los catalanes y catalanas. Cuando decimos catalanes y catalanas, que nosotros actuamos en el ámbito político de los países catalanes, pero lo que viene a significar es que cualquier persona que resida en Cataluña, para nosotros son catalanes y catalanas, cualquiera que reside en Cataluña, tenga los mismos derechos. Nuestro país es un país históricamente con un proceso muy fuerte de migraciones. Buena parte de la población catalana tiene su origen fuera de Cataluña. Y en la última etapa hemos sufrido un proceso que ni en la dictadura franquista prácticamente se daba, que era que a aquellos trabajadores y trabajadoras de un origen externo a la Unión Europea no se les reconocen todos los derechos. E incluso a algunos se les ilegaliza y no se les permite trabajar en el sistema formal, no se aquello que es el permiso de trabajo. Y nosotros, como una cuestión esencial, planteamos que se le tiene que reconocer en los mismos derechos a todos los trabajadores y trabajadoras, sea cual sea su origen, sea cual sea su proceso de migración, sea cual sea su nacionalidad, y por lo tanto como una cuestión esencial de clase, de no diferenciar a la clase trabajadora atendiendo cuál es su origen. Seguramente me estoy dejando alguna medida, también estamos acompañándolo eso de lo que viene a ser la suspensión del pago de la deuda. Pensamos que la izquierda revolucionaria nuevamente tiene que recuperar esa consigna que quizá hace unos 4 o 5, hasta hace 7 o 8 años, mejor dicho, entre 7 o 8 años y 4 o 5, tuvo un debate muy interesante. Eso lo tenemos que recuperar, la suspensión del pago de la deuda como una cuestión central. Y luego estamos planteando, por último, una cuestión también tributaria. No sirve en decir hay que hacer estas medidas. Desde la izquierda revolucionaria también tenemos que trasladar medidas que se entiendan por el conjunto de la clase trabajadora y que señale quién paga la crisis. Y nosotros lo que venimos insistiendo es grandes empresas o empresas con beneficios, grandes fortunas y la banca, que nos debe por ciento 60.000 millones, esos son los sujetos que deben pagar la crisis. Señalamos de dónde se pueden sacar los ingresos. No hacemos simplemente propuesta política, sino también propuesta política acompañada con alternativas concretas que son además factibles.
En el Parlamento decíamos hace una semana que nosotros somos anticapitalistas, pero que lo que estábamos planteando ahora no era realmente un programa para acabar con el capitalismo, sino para que el capitalismo no acabase con nosotros o con nosotros. Está muy interesante esto que planteas, sobre todo esto de que la crisis la paguen los capitalistas, era uno de los lemas, ¿no? Cuando salió todo el 15M, el movimiento de las plazas, ¿no? Y quería ligar esto con la tercera pregunta que te quería plantear. Nosotros vamos a una crisis 12 años después de la última, ¿no? 12 años después de la crisis del 2008, pero digamos que en este tiempo, en esta década larga, han pasado bastantes cosas, entre ellas que ha habido una serie de hipótesis que han sido bastante hegemónicas en la izquierda, tanto en el Estado español como en Cataluña, que al menos desde nuestro punto de vista han supuesto sendas bancarrotas políticas, digamos, ¿no? Por un lado tenemos una de la que más o menos estábamos ahora hablando o estabas apuntando hacia ahí, ¿no? Que en todo el Estado, ¿no? La hipótesis Podemos, podríamos decir, era la de la gestión o la cogestión del Estado capitalista, ¿no? Que es bueno, lo que se implementó en Grecia y lo que ahora estamos viendo con el gobierno de coalición, y que estamos viendo que, bueno, que al final esa gestión, esa cogestión del Estado capitalista lo que lleva es aplicar los mismos planes de ajuste que se dieron en 2010, 2012 y que ahora se van a volver a aplicar de rescate y de ajuste, ¿no? Incluso en una forma todavía más dura, ¿no? Y luego aquí en Cataluña, y aquí quería entrar un poco más en discusión o en debate, ¿no? La hipótesis que asumió en gran medida la misma CUP, ¿no? Que, digamos, nosotros también hemos debatido mucho con esa hipótesis, ¿no? De que junto al procesismo, digamos, a los partidos del procesismo, se podría llegar a algún tipo de ruptura con el régimen del 78, ¿no? Digamos, en algún tipo de alianza con los viejos partidos de un sector importante, digamos, de la burguesía catalana, ¿no? Y bueno, a la vista de esta crisis, bueno, y de estos años, ¿no? Esto ni trajo república, ni trajo tampoco una república menos aún con dimensión social, ¿no? Porque bien señalabas que son estos partidos justamente los responsables bueno, de los recortes, de la privatización de sanidad, que en esta crisis se han demostrado como dramáticos, ¿no? Y que aquella consigna de que recortar en sanidad mata no era una consigna para las manis, sino que lamentablemente en esas últimas semanas se ha quedado constatado, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco, bueno, ¿cómo piensa la CUP o cómo piensas tú que se debería preparar estratégicamente la izquierda, ¿no? ante esta crisis, tomando en cuenta también esta experiencia, ¿no? De estos 12 años o esta década larga, ¿no? Y los distintos proyectos políticos que han tenido peso en la izquierda catalana o en la izquierda de todo el Estado? No, primero, creo que es muy necesario que tengamos esa discusión sobre el asalto a las instituciones, porque es una discusión muy vieja, viejísima, pero muy necesaria. Digo muy vieja en el sentido de que seguramente hace un siglo, o hace un siglo y medio incluso, esa discusión hubiese venido de la mano de ir a analizar lo que es la naturaleza del Estado. Entonces, que haya compañeros o compañeras que todavía piensen que ellos tienen o ellas una varita mágica y que únicamente colando grandes cuadros en las instituciones van a cambiar la naturaleza del Estado, pues es absolutamente respetable, pero no forma parte de ninguna lección histórica. Eso no ha pasado nunca en la historia. Nunca, nunca. Incluso tenemos que decir que ni tan siquiera cuando ha ido de la mano de compañeros y compañeras revolucionarios y honestos. Y pienso en Allende. Es decir, puede ser absolutamente honesto como Allende, un socialista honesto, que seguramente con una óptica mucho más revolucionaria que los que ahora han estado gestionando con Podemos o con Syriza, se lo creía, pero incluso él tuvo que pagar con su vida el creer que eso era posible. Y nosotros los revolucionarios no podemos otra vez seguir pensando que vamos a tener que pagar con nuestras vidas por los errores teóricos. Y es no comprender que el capitalismo desde dentro y el aparato del Estado desde dentro no se destruye, no se transforma. Tú puedes tener, si va acompañado de un movimiento de masas, conquistas sociales a través del Estado en determinadas etapas históricas, pero si va acompañado de un movimiento de masas en las calles, pero no vas a cambiar la esencia del capitalismo, ni tan siquiera del propio aparato del Estado, que es otra cosa, incluso que podríamos tener una discusión más compleja sobre la significación a través de participar de gobierno. Y creo que eso debe ser una discusión permanente dentro de la izquierda revolucionaria. ¿Significa ello que no tenemos que participar de las instituciones? No, para nada. Significa incluso que en determinados ámbitos como el municipal, nosotros o nosotras no tenemos que plantear que se puede gobernar, sí, pero no generando ilusiones en aquello que no va a ser posible,
sino incluso con toda honestidad planteando que aunque gobernemos nosotros y nosotras, si no hay un cambio para acabar con el capitalismo, eso va a significar pequeñas modificaciones del día a día. Y lo tenemos que decir de esa manera tan honesta. No pasa nada que incluso tengamos compañeros, compañeras gobernando ayuntamientos, pero tienen que explicar eso, que no va a llevar a una resolución de los problemas generales, pero sí que puede ser, de una manera honesta, una vía por la cual nuestras condiciones materiales puedan mejorar mínimamente, pero no va a pasar de ahí. Y por lo tanto, esa tesis de asaltar los cielos, ventana de oportunidades. Yo cuando me dice lo de ventana de oportunidades, le digo, no, lo que hemos tenido es un portazo absoluto del régimen del 78. Es decir, los que nos hablan de aquello de la ventana de oportunidades, lo que están haciendo ahora es exactamente lo contrario, que es portazo absoluto del régimen del 78. Y si no, que nos explique lo contrario, pero de la experiencia práctica lo que ha pasado ahora. Segunda parte, sobre el proceso político nacional en Cataluña. Más complejo. Primero porque si contesto como CUP, hay diferentes opiniones y hay diferentes interpretaciones y perspectivas sobre lo que se ha hecho, la alianza táctica y las perspectivas para el futuro. Me atrevería a decir que hay hasta 3 o 4 opiniones distintas, que habla bien de la riqueza política de la CUP, pero que en ocasiones para algunos compañeros o algunas compañeras nos puede generar incluso frustración sobre esas alianzas. Hay una etapa que es hartamente compleja y que todavía no hemos hecho la autocrítica suficiente, que es la del 2017. Altamente compleja porque si hubiésemos seguramente hecho solo lo que algunos, y ahora hago yo autocrítica incluso, planteábamos, que era que no teníamos que tener ningún tipo de alianza con los representantes de Junts pel Sí del momento, es decir, de la vieja convergencia, que ahora ya es otra cosa, pero que sigue manteniendo su esencia, y de Esquerra Republicana, que quizás tiene más esencia de hace 40 años que de los últimos 10, y va a ocupar un papel central en la política catalana como partido de orden, pues igual no se pudiese haber realizado ni el referéndum del 2017. Y por lo tanto le tenemos que reconocer a algunos compañeros que decían tenemos que apretar hasta donde podamos para tensarlos para hacer referéndum, pues una parte de razón. Segunda parte, que eso no podía ir no acompañado, o debía ir, mejor dicho, acompañado de el tener preparado aquello que necesitábamos para una ruptura revolucionaria con el Estado español y no lo teníamos. Sí. Y de eso todavía estamos haciendo autocrítica. Porque no sirve solo con decir Junts per Cat y Esquerra, o mejor dicho, Junts per Sí, entonces, en el gobierno no tenían nada preparado si nosotros no teníamos una alternativa política y no teníamos una alternativa organizativa para nuestro pueblo. Y no la teníamos. Y lo tenemos que, yo creo que reconocer como un ejercicio autocrítica. A partir de ahora, pues eso es un debate abierto dentro de la CUP, si hay que mantener o no mantener algún tipo de alianza. Explico las dos expresiones de esta legislatura que se inició en enero del 2018. Nosotros y nosotras como CUP hicimos una abstención muy crítica, pero una abstención que permitió la constitución del nuevo gobierno, donde está Esquerra Republicana y donde está Junts per Cat. Y eso tiene una expresión no de alianza con esos partidos, pero sí de no habernos situado en la oposición, incluso con el voto. Sí que lo hicimos desde el primer momento en la oposición más dura, hemos sido nosotros, indiscutiblemente. Una oposición real, ¿eh? No la demagogia de la derecha de Ciudadanos, una oposición real. O una expresión muy diferente, que es la de hace un mes. Nosotras no hemos votado a favor ni nos hemos abstenido en relación al presupuesto que presentan Junts per Cat y Esquerra Republicana. Hemos votado en contra y pensamos que seguramente hemos sido la posición más contundente a ese presupuesto. Y nos estamos moviendo realmente en la última etapa en esa doble realidad. En el inicio todavía quizás muy apegados a una posibilidad de ver si había juego en el terreno nacional para seguir avanzando y tensionando. La experiencia nos ha demostrado que no había ningún terreno de juego, más bien al contrario, que se estaban plegando permanentemente al Estado español, con la intervención represiva del Estado español, también lo tenemos que situar. No es que tengan una alianza con el Estado español, sino que ante la represión se aquietan. Y la segunda parte, que es muy distinta, que es nosotros levantar una bandera clara de ruptura en el terreno nacional y, por tanto, avanzando en la liberación nacional,
pero también una bandera muy clara, muy nítida de coincidir con los movimientos sociales, con el sindicalismo combativo y sobre todo en la institución como la voz, la única voz de la izquierda revolucionaria. Queremos recordar que Podemos sí que ha dado apoyo con su abstención a esos presupuestos que son absolutamente contrarios a los intereses de la clase trabajadora. Y estamos ahora abiertos en una discusión también sobre cuál tiene que ser el papel de la CUP en la próxima etapa. No, no es una discusión acabada. Bueno, ahí nosotros sabes que tenemos discusiones abiertas, ¿no? Espera. No, Necesarias y se agradecen necesarias y además. abiertas. Sí, no, de hecho nosotros ahora supongo que habrás visto que, bueno, sacamos una carta, ¿no? Un llamamiento a algunos grupos de la izquierda revolucionaria en el Estado español con los que compartimos más esta perspectiva de, bueno, de pelear por lo que nosotros denominamos como la independencia, una posición firme, ¿no? de independencia de clases. También ahí planteamos o sostenemos o repetimos, ¿no? Porque lo venimos haciendo hace un tiempo, ¿no? Que tanto a la CUP como anticapitalistas, que son organizaciones anticapitalistas de ámbito estatal, en el caso de anticapitalistas, o bueno, con presencia ahora también en las Cortes y con una voz de oposición por izquierda al gobierno, como es en el caso de la CUP, bueno, que mantenemos las discusiones, ¿no? Sobre esas hipótesis fallidas de las que hablábamos antes, ¿no? Tanto sobre el aspecto de la gestión del Estado capitalista como sobre esa, desde nuestro punto de vista, oscilación permanente entre un discurso anticapitalista y una crítica al procesismo, ¿no? Pero después esa estrategia de unidad popular que, desde nuestro punto de vista, siempre lleva al final a algún tipo de alianza con algún sector de la burguesía independentista, ¿no? Que para nosotros hemos debatido mucho, ¿no? Desde el 2017 y antes del 2017, eso fue una gran debilidad para poder justamente llegar preparados a tener esa alternativa política, sobre todo a la dirección burguesa. Pero bueno, eso no quita igual que también estamos planteando que es necesario avanzar en agrupamientos de un polo anticapitalista, de ruptura con el régimen, y que eso sin duda sería algo muy progresivo, ¿no? Y también te quería plantear un poco qué opinas o qué propuestas también tenéis en ese sentido desde la CUP, si está planteado o si sería bueno que pudiera haber algún tipo de agrupamiento de una izquierda rupturista con el régimen, bien sea en el terreno electoral o incluso para la intervención en la lucha de clases. Al respecto, sobre todo porque habrá compañeros y compañeras que están viendo o verán esta entrevista y que son fuera del ámbito de los países catalanes, en primer lugar, explicar o trasladar que nosotras ya venimos planteando para lo que es la expresión de la CUP, que por explicar de una manera muy, muy breve, es la expresión institucional de un movimiento que es la izquierda independiente, que como CUP debíamos ampliar la candidatura. Es decir, no mantenemos únicamente una perspectiva de CUP, sino que esa candidatura se tiene que ampliar. Recordar también que la CUP en sí misma también es como un reagrupamiento de organizaciones políticas, incluso de organizaciones estudiantiles, organizaciones sindicales, no a través de la CUP, sino de la izquierda independentista, y de centenares de compañeros y compañeras que no tienen más otra militancia que la de la CUP, pero donde hay suma. Y por lo tanto ya es una primera suma de organizaciones y de compañeros y compañeras. Pero sí que consideramos que la CUP tenía que ampliar a sectores que hasta ahora no habían estado participando esa candidatura. Lo consideramos como una necesidad incluso de reagrupamiento de las fuerzas de la izquierda revolucionaria. Incluso hicimos un ejercicio donde la organización, como en tantas otras ocasiones, quedó dividida prácticamente en mitades, sobre si nosotros deberíamos participar o no en la política institucional en el Estado español. Nunca nos habíamos presentado en el Estado español, nunca. Se decidió por nuestra militancia, como siempre, el funcionamiento de la CUP, quien deciden son las asambleas locales y la militancia, que fuésemos a esas elecciones españolas, y eso también pensamos que nos puede servir para estrechar lazos, no con el Estado español, que no queremos saber absolutamente nada, pero sí con aquellos movimientos de emancipación nacional o aquellos sectores de la izquierda revolucionaria que en el Estado español luchan. Y pensamos que debe ser el camino. Sí que os quiero trasladar, y es una opinión personal y no la de la CUP, que me parece como muy necesario el planteamiento que habéis realizado, pero que demanda de unos ritmos lentos
y de una cocción lenta. Es decir, las dinámicas durante, incluso en relación a algunas organizaciones, décadas de no trabajar conjuntamente unas organizaciones con otras, demanda de que se genere confianza desde la base de trabajo cotidiano, desde las luchas del día a día para después poder construir arriba. Es decir, el emplazamiento a mí me parece muy necesario. Es decir, en un contexto en el cual lo que queda de izquierda revolucionaria a nivel estatal o a nivel de los países catalanes cada vez está más reducido fuera de la CUP, lo decimos con total humildad, necesita evidentemente ese trabajo conjunto, pero, insisto, es una opinión personal, no creo que el mecanismo sea tanto construir por arriba, sino construir por abajo. Es decir, ir sumando en las luchas, que hagamos trabajo conjunto, incluso ir sumando en lo que es la candidatura de la CUP, como un espacio más abierto, que no sea ya solo de la CUP, y en base a ello, y en base a generar confianzas cotidianas en el trabajo codo a codo, que en un futuro nos pudiéramos plantear ese espacio más unificado de la izquierda revolucionaria. Pero, como decimos a veces, que no nos demos el tiro en el pie. Es decir, que se construya con bases fuertes, más allá de que, evidentemente, da la sensación que para algunas cosas no tenemos mucho tiempo y deberíamos poner las bases ya. Porque cada día que pasa que no construimos conjuntamente es una derrota no únicamente para nuestros espacios políticos, sino para el conjunto de la clase trabajadora. Sí, esto que dices, al final, el problema de los tiempos es que a veces no los marcamos nosotros, por lo menos en cuanto a la necesidad de... Nunca. No, Ojalá en los general no, hubiésemos podido ojalá marcar. no los marcamos nosotros. Igual, bueno, por esto que decías, ¿no? De si es por arriba, si es por abajo o si es con quién. Nosotros entendemos que hay un sector de la izquierda con el que tenemos más acuerdos, a los que creemos que sí que les podemos hacer un planteamiento más ofensivo, ¿no? De poder impulsar un partido unificado detrás de la independencia de clase, ¿no? Y al mismo tiempo con otros sectores, con la CUP, anticapitalistas, mantener esas propuestas de agrupamiento en aquello que nos une, ¿no? Que es la oposición a este régimen, ¿no? Y elementos del programa también, como muchos de los que planteabas antes, ante esta crisis. Te quería hacer una última pregunta y un poco ligada a esta también, sobre una experiencia internacional. La primera entrevista que hicimos de este ciclo fue con Nicolás del Caño, que es diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, ¿no? Y dirigente del PTS en Argentina. Y bueno, me gustaría saber, sé que tú conoces y que has seguido la experiencia del FITU, ¿no? Lo cual es interesante porque lamentablemente es una experiencia poco conocida o poco seguida por la izquierda europea, ¿no? Se ha desarrollado prácticamente al mismo tiempo, desde el 2011 hasta ahora, ¿no? Al mismo tiempo que aquí emergían otros fenómenos como Syriza, Podemos aquí, Melenchón, Corbyn, ¿no? Y más bien toda la izquierda del Estado español, Cataluña y Europa miraban a esas coordenadas, ¿no? De esta emergencia de nuevos fenómenos reformistas de izquierda, ¿no? Y se ha seguido muy poco la experiencia del FITU, que es un frente electoral con partidos que, aun teniendo diferencias, ¿no? En estrategia, en práctica política y demás, pero sí que les une un programa anticapitalista, una perspectiva de independencia de clase, ¿no? De luchar por un gobierno de trabajadores y trabajadoras. Entonces, no sé, si pudieras darme tu opinión sobre la experiencia argentina y también en qué medida, si consideras que puede servir inspiradora o como un ejemplo a tomar en cuenta para los retos de la izquierda también aquí en Cataluña, el Estado español, en Europa. Pues te agradezco mucho la pregunta, entre otras cuestiones porque desde prácticamente sus inicios me ha parecido que es la experiencia de reagrupamiento de la izquierda revolucionaria más importante que hemos tenido seguramente en las últimas décadas. Pero no únicamente por el hecho de sumar cuantitativamente, sino también lo que significa cualitativamente. Por un lado, el ver que rompemos dinámicas de años de fragmentación de la izquierda revolucionaria, que siempre además se reproducen de manera que la siguiente generación ya nunca conoció por qué hubo esa fragmentación y es muy difícil muchas veces incluso de explicar desde un punto de vista mínimamente racional, más allá de la significación de ello y de respeto para los compañeros y compañeras, que son los que sufren en primera persona cuando hay un quebramiento de las organizaciones, y además creo que además supone pasarlo muy mal a nivel no únicamente político personal, pero sí que invertía esa tendencia. Y invertía esa tendencia además no en base a renunciar a nada. Es decir, no creo que ninguna de las organizaciones
en origen, ya sea Izquierda Socialista, el Partido Obrero, el PTS, hayan tenido que renunciar a nada para ir a ese reagrupamiento. Más bien al contrario. El reagrupamiento les ha servido para reafirmar sus proyectos políticos. Entonces, por eso creo que es muy interesante. También creo que es muy interesante otra cuestión que es fundamental, que es no perder el eje de clase. Es decir, más allá de programas políticos y de construcciones teóricas y de consignas, lo que determina también la naturaleza de una organización, de un proyecto político, es dónde y cómo trabajan el día a día. Y creo que la mayoría de la izquierda revolucionaria, y lo digo también con un reconocimiento en la autocrítica, tiene un grave problema de no construir bases fuertes en el movimiento obrero, en el movimiento sindical, y de no saber darle centralidad al movimiento obrero. Y abro un paréntesis. Darle centralidad al movimiento obrero no es hacer fetichismo en relación a la clase trabajadora. Es entender el papel de centralidad de la clase trabajadora en la sociedad, pero a la vez, y creo que prácticamente la mayoría de organizaciones del FIT Unidad lo hacen, saber analizar qué es hoy la clase trabajadora y saber analizar que la clase trabajadora también no es homogénea, sino es profundamente heterogénea y distinta. El trabajo, por ejemplo, que se ha hecho también en relación al feminismo de clase es fundamental. Es decir, durante un periodo histórico la izquierda revolucionaria no supo leer correctamente la importancia del feminismo. Y leer la importancia del feminismo no es renunciar ni al marxismo, más bien al contrario, y no significa ver los elementos, no ver o dejar de ver los elementos de clase. Eso, sumado a una combinación de buena coordinación entre el trabajo institucional como altavoz y el trabajo de base en el día a día, creo que nos ha situado al FIT Unidad como un referente absoluto a escala mundial. Y además, sin la necesidad de construir esos proyectos que en un momento determinado enloquecen, o más que enloquecen, muestran su auténtica naturaleza, es que lo único que les preocupa es la cuota electoral. Es decir, no he visto en el FIT Unidad renuncia, ni he visto en el FIT Unidad oportunismo por ver si cazábamos 4 votos más, sino un discurso realmente de izquierda revolucionaria de las instituciones. Lo digo también porque a lo largo de la historia hemos tenido muchas referencias que venían de la izquierda revolucionaria que cuando llegan a las instituciones empiezan a disolver parte de su programa político y a renunciar en el terreno de la práctica a la construcción no únicamente del Partido Revolucionario, sino de un proyecto revolucionario de masas. Y la última de las reflexiones, que creo que también es importante, es la necesidad que planteemos la siguiente discusión como que la izquierda revolucionaria en la actual etapa no tiene únicamente como proyecto ser la pequeña izquierda del no a todo, eso sí, no vamos a sumarnos al mal menor, sino la izquierda revolucionaria del proyecto Alternativa de Masas. Sin prisa pero sin pausa, no nos da tiempo a tener pausa, por un tema de respeto por nuestra clase, pero a la vez también necesitamos de empezar a trasladar al conjunto de la sociedad, esencialmente clase trabajadora y clases populares, que la alternativa somos nosotros, que el otro es la barbarie. Yo no sé si os ha pasado un poco estas últimas semanas, pero hay etapas en la historia en las que nuestros principios socialistas creo que se hacen más fuertes. Y en las últimas 6 o 7 semanas, la consigna de socialismo o barbarie no era recuperar algo de hace un siglo, era una realidad absolutamente objetiva y material. Lo que hemos estado viviendo es barbarie y por lo tanto nosotros y nosotras, los socialistas revolucionarios y revolucionarias, tenemos que hacer ese llamado claro a que lo que planteamos es la única alternativa posible, que es el socialismo, pero no como vanguardismo, sino como realidad material. No hay otra. No nos puede enseñar el capitalismo que ellos hayan tenido otra alternativa de realidad material en los últimos 2 siglos. Exacto, la verdad es que el capitalismo nos lleva a un siglo XXI que se puede parecer mucho a lo peor del siglo XX, ¿no? Esa consigna de Rosa de socialismo o barbarie se reactualiza, ¿no? Y vuelve también a plantear justamente a la izquierda que aspiramos a esa transformación socialista de la sociedad, el cómo somos esa pluma que hace vencer la balanza a favor nuestro. Bueno, te quería agradecer de nuevo tu presencia hoy aquí, la entrevista, esta conversación, que la verdad ha sido muy, muy interesante, ¿no? Quedan muchas puntas de las que tirar, muchos debates, muchas discusiones que podemos seguir haciendo más adelante.
Y nada, bueno, gracias por participar. A los lectores y lectoras de Cierre Diario, animarles a que si les ha gustado, pues que le den like y que la compartan también, nos ayuden a difundir, porque este tipo de conversaciones y de diálogos no los vamos a encontrar en los grandes medios de comunicación, seguramente. Así que siempre es bueno que se difundan. Bueno, muchas gracias, Vidal, y nada, espero que nos veamos pronto. Si puede ser en persona, mejor. Sí, no, al revés, yo agradeceros a Izquierda Diario. No me atrevo a decir que es entrevista, yo creo que es compartir un poco el momento de una manera más tranquila, que separada de esa visión rápida de la pregunta-respuesta, sino poder tener un análisis esencial, que abramos todos esos debates y ojalá que nos podamos ver en breve en persona. Por cierto, ha quedado pendiente ahí la necesidad también que empecemos a tomar las calles en sentido clásico, no aceptar que no podemos estar haciendo actividad política o sindical, y también la necesidad de que nos veamos, porque nuestro campo de batalla nunca va a ser solo la construir hegemonía desde el discurso, sino como siempre va a ser los centros de trabajo, los centros de estudio, la calle. Tú estás hoy en Barcelona, yo estoy en casa en Cornellá. Es una cosa, una entrevista como extraña por esa realidad. Para nosotros incluso extraño, porque no es muy habitual que hagamos entrevistas en castellano, pero encantado de poder hacerlo también para que llegue fuera del ámbito de los países catalanes, pero sí, ojalá que nos encontremos en breve y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, te mando un abrazo. Gracias. Otro abrazo.